Sobre inflación, sobre energía, vamos a hablar en los próximos minutos. Saludamos ya a Alexis Ortega, socio director de Finagente Gestión. Alexis, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Con qué te quedas de ese dato de inflación que hemos conocido en España hoy? Vemos esa moderación en el índice general, pero vemos la subida en la inflación subyacente y esta es ahora la parte que nos preocupa. Sí, pues esa es la preocupación más importante en estos momentos. La inflación subyacente continúa disparándose, prácticamente tenemos que irnos a niveles del año 95. Se produce un hecho curioso que es muy importante, que es el hecho de que el diferencial entre la inflación general y la inflación subyacente, que está en los niveles más altos históricos, prácticamente casi nunca superaba 2 puntos y prácticamente tenemos desde la finalización de la pandemia niveles superiores al 3, al 4, incluso a 6 puntos. Ese diferencial se ha reducido, eso es una buena noticia, porque de alguna manera significa que se está haciendo más consistente. El único problema de todo esto es que la caída de ese diferencial se ha producido por el efecto contrario al que debería ser. La subyacente ha subido mucho, ha subido un punto con respecto al mes anterior y la general ha caído 1,5 puntos, con lo cual, de alguna manera, no es una situación que en principio parece alegre, pero de alguna manera lo que significa es que la inflación subyacente está subiendo y está subiendo, además, contagiando ya precisamente por el contagio de otros factores. Muchos hablan de que la inflación no es solo un problema energético y transitorio, pero esto ya está alimentando al resto de componentes. Los alimentos suben un 10%, el transporte casi un 13%, los hoteles un 5,8%, mensualmente un 1,7%, el calzado, por ejemplo, mensualmente ha subido un 8,5%, los alimentos un 3,4%, ocio y cultura un 1,5%, es decir, se está trasladando. Y por lo tanto, de alguna manera pone en evidencia esa especie de idea que nos transmitía Lagarde de que había dos monstruos completamente distintos en la inflación americana y en la europea y que ella iba a ser muy poco para parar los precios de la energía subiendo los tipos de interés. No, hay una mala noticia. La inflación está subiendo no solamente por los precios de la energía, eso se ha trasladado al resto de componentes y de alguna manera eso hace que el cambio de mensaje que ha empezado a tener, que no nos lo ha aplicado después de haber dicho aquello hace 2 semanas, sea mucho más lógico ahora que lo que nos decía antes. Alexis, precisamente, ha vuelto a hablar hoy de ello Luis de Guindos, hablaba esta misma semana Lagarde. Hemos tenido muchísimas declaraciones de miembros estos días del Banco Central Europeo, ya reconociendo pues lo que tú estabas apuntando ahora y señalando directamente a julio. ¿De qué manera estás viendo la evolución, esa respuesta del Banco Central Europeo en este momento, como vemos, donde la inflación ya no es solo energética, sino se traslada al resto de la economía y que luego esa parte de la inflación subyacente es lo que va a ser más difícil todavía tocar, si va a otros componentes de precios y si va a salarios? Vale, lo que estamos hablando ahora no es nuevo. Esto se sabía. De hecho, ayer Powell de alguna manera nos vino a decir en un mensaje que si ellos hubieran tenido una mayor clarividencia hubiesen actuado antes. Todos los bancos centrales tenían que haber actuado antes. Y esto sabía Lagarde hace 2 semanas cuando empezó a decirnos esa tontería de la diferencia de dos monstruos y de que no serviría para nada subir los tipos de interés. Esto no es nuevo. Este dato prácticamente ya en la avanzadilla ya se podía saber exactamente cómo venía. Y el cambio de mensaje no creo que venga por esto. Es bueno que venga porque de alguna manera empiezan a preocuparse de la inflación, pero yo creo que la razón primordial por la que ahora mismo los miembros del Banco Central Europeo están hablando de subida de tipo de interés, cuando hace 2 semanas se resistían muchísimo, es que el euro ha caído. Y ha caído muchísimo. Prácticamente a medida de Semana Santa, casi cada jueves, no sé si es que son los que brillan más que el sol, como el Jueves Santo y el Corpus Christi, el Día de la Ascensión, pero cada jueves prácticamente tenemos una debacle y un sell-off muy importante en el euro y ahora mismo prácticamente estamos ya casi por debajo de los 1,04 y un euro a la baja es un elemento profundamente inflacionario. Y de alguna manera ya empieza a preocuparle porque prácticamente empezábamos el mes de abril prácticamente por encima de los 1,11 y ahora hemos perdido prácticamente casi 6 figuras. Eso es un problema grave. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el precio de la energía que se mide en dólares, si adicionalmente tenemos una caída del euro, pues entonces acelera la subida de los precios de la energía. Y por lo tanto, en estos momentos yo creo que están trasladando un mensaje correcto, pero más que nada no tanto porque se hayan dado cuenta de que se está transmitiendo a la inflación, sino porque ahora mismo se ha añadido un elemento adicional que es un euro a la baja y un euro profundamente inflacionario.
El euro profundamente inflacionario en el punto de mira, 1,03 ahora mismo el cruce, camino de la paridad y, como tú dices, bueno, pues esas consecuencias también para una economía como por ejemplo la española, que tiene al final que, bueno, pues que importar esos productos, por ejemplo energéticos, que están denominados en dólares y por tanto nos va a añadir más inflación. Y yendo a Powell, que lo mencionabas, Alexis, Powell también reconocía que no puede garantizar un aterrizaje suave mientras la Fed busca controlar esa inflación. ¿En qué punto estamos ahora del lado de la Fed y de, bueno, pues de esa posible peor rendimiento de la economía norteamericana? Bueno, para mí es un relativo problema. En Twitter esta semana leía alguna cosa curiosa, como algo que decía así como: cuando alguien te asegura de que no hay riesgo de quiebra, está anunciando realmente que hay un alto nivel de quiebra. Por lo tanto, aplicándolo un poco a Powell, de alguna manera, cuando está hablando de que no hay un riesgo de recesión, o de alguna manera no lo ve ni va a ser su objetivo, es porque realmente hay un altísimo riesgo de recesión. Y vuelvo a decirlo, los bancos centrales lo saben. No solo lo saben, sino que realmente coincido en parte en las declaraciones de Lagarde, no completamente, pero en parte, de que la inflación en Estados Unidos es distinta. Quizás porque se ha llevado digamos, una política fiscal muchísimo más agresiva que la que se ha llevado en la Unión Europea. Y de alguna manera la inflación, aunque tiene problemas por parte de la oferta, tiene bastantes y muchísimos problemas por parte de la demanda. Es decir, en estos momentos prácticamente un déficit comercial que se ha disparado a niveles ya por encima de los 100.000 millones casi cada mes, cuando antes de la pandemia estaban alrededor de 70.000. Ya lo vimos en el crecimiento del PIB. Prácticamente el elemento que hizo que el PIB cayera fue el sector exterior. Unas ventas minoristas que de alguna manera se han disparado de una manera increíble. Y todo eso, de alguna manera, se ha trasladado a una inflación muchísimo más dura en Estados Unidos. ¿Cuál va a ser la solución? Y yo creo que la saben. Hay que reducir la demanda, hay que reducirla de una manera muy importante. Y por lo tanto, creo que nos está anunciando que eso no se va a poder conseguir con crecimiento económico, eso se va a tener que conseguir casi con recesión. Y por lo tanto, de alguna manera, aunque muchos hablan de que va a haber recesión, se agarran a la tontería esa de los 2 trimestres negativos, cuando eso no es una definición real económica de recesión, pero todos están temiendo de que posiblemente, unos por activa, porque van a tener que llevarla, y otras por pasiva, por el tema de la guerra, nos acercamos a un cierto riesgo relativamente elevado de recesión económica. Alexis, una última cuestión que me quedo sin tiempo antes de que abra Wall Street. ¿Cómo has visto la evolución del sector petrolero esta semana? Muchos vaivenes sobre si se avanza o no hacia el 6º paquete de sanciones. Se ha movido el precio del petróleo. También, por cierto, ayer subía mucho el precio del gas de referencia en Europa. Y, bueno, pues entre otros mensajes, por ejemplo, destacados esta semana, la rebaja de previsión de demanda que nos daban la OPEP y la Agencia Internacional de la Energía. Draghi, por ejemplo, diciéndole a Biden que tal vez sería el momento de hacer otro cártel alternativo a la OPEP para establecer unos precios máximos. ¿Cómo has visto la evolución de este sector? El sector está metido entre la espada y la pared, entre los problemas que está creando de suministro la guerra, por un lado, por lo tanto son problemas de oferta, y por otro lado el altísimo riesgo de recesión que hay a nivel global, que por lo tanto es el lado de la demanda. Ambos, de alguna manera, la menor demanda podría empujar el precio a baja, pero yo creo que la tensión geopolítica está empujándolo a alza. Ahora mismo yo creo que no vamos a tener ninguna posibilidad de tener un precio por debajo de los $100 el barril, y posiblemente las tensiones geopolíticas no van a desaparecer. De hecho, se han enquistado y solo tienen un solo camino: empeorar. De alguna manera continuarán haciendo que se presione al alza hasta que realmente la evidencia de una recesión haga que el efecto de la demanda, de menor demanda, empiece a tirar a la baja a los precios. Pero de momento yo creo que el efecto oferta es el que está presionando más que el otro. Bueno, pues Alexis, nos quedamos con ese análisis. De momento, hoy lo que tenemos también en esos precios, como tú bien decías, por encima del 100, de los 100 euros claramente, 110 el Brent, 109 el West Texas americano, hoy con subidas de entre el 2 y el 3%, ambas referencias. Alexis Ortega, muchísimas gracias. Hasta la próxima.